Hola a todos. Mis mejores deseos de paz, salud y prosperidad. Bienvenidos a la segunda parte de Ingeniería Social y Política. Imagine usted que la sociedad es como un gran tablero de ajedrez, donde cada persona es una pieza con un papel específico. Ahora, piensa en la ingeniería social y política como las jugadas maestras que algunos utilizan para mover esas piezas y lograr sus objetivos. A veces, estas jugadas pueden ser para el bien común, como organizar una campaña de vacunación. Otras veces, pueden ser más oscuras, como manipular la opinión pública para ganar poder. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es el arte, o la ciencia, de influir en el comportamiento de las personas. No se trata de magia, sino de entender cómo piensa la gente y usar ese conocimiento implementado en técnicas para guiar, influir o modificar sus decisiones, creencias, valores y acciones. Por ejemplo, un estafador que te convence de darle tu contraseña, fingiendo ser un técnico de tu banco. Una campaña publicitaria que te hace comprar algo que no necesitas, pero que deseas profundamente. ¿Y la ingeniería social política? Aquí entramos en el terreno del poder. La ingeniería social política es como la ingeniería social, pero a gran escala. Se trata de moldear, modificar o manipular la opinión pública, diseñar políticas o incluso cambiar las reglas del juego para mantener o aumentar el control, implementando estrategias para modificar parámetros, creencias, valores y acciones. Por ejemplo, un gobierno que distribuye y promueve propaganda para unir a la población detrás de una causa. Un partido político que manipula las redes sociales para ganar votos. La manipulación religiosa. Los medios masivos de desinformación. ¿Por qué es fascinante este tema? Bueno, es invisible pero poderosa. Muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo influenciados y manipulados. Además tiene dos caras. Puede usarse para el bien, como promover la educación, o para el mal, como engañar y manipular a las masas y hacer cambios en la estructura social. Y lo más intrigante, está en todas partes. Desde la publicidad en tu celular hasta los discursos de los líderes políticos, la ingeniería social y política están presentes en tu vida diaria. Un ejemplo para reflexionar que presenta las dos caras de la ingeniería social política. Primero, el ejemplo positivo de ingeniería social política en acción, que modificó la estructura social de manera significativa, es la reforma agraria, implementada en varios países durante el siglo XX. Tomemos como caso la reforma agraria en México durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, y en las décadas posteriores. Contexto. Antes de la Revolución Mexicana, la estructura social y económica del país estaba dominada por un sistema de grandes haciendas, donde una pequeña élite de terratenientes controlaba la mayor parte de la tierra, mientras que la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza y explotación. Este sistema perpetuaba la desigualdad y limitaba el desarrollo económico y social. Acción política. Los líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata, promovieron la idea de redistribuir la tierra para devolverla a los campesinos que la trabajaban. Esto se materializó en la Ley Agraria de 1915 y posteriormente en el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, que estableció que la tierra y los recursos naturales pertenecen a la nación y pueden ser redistribuidos. Modificación de la estructura social. Primero, la redistribución de la tierra. Se expropiaron grandes extensiones de tierras de las haciendas y se entregaron a comunidades campesinas en forma de ejidos o tierras comunales. Esto cambió radicalmente la estructura de propiedad y poder en el campo. Segundo, el empoderamiento campesino. Los campesinos, que antes eran peones sin derechos, pasaron a ser dueños de la tierra que trabajaban, lo que mejoró sus condiciones de vida y les dio mayor autonomía. Tercero, la reducción de la desigualdad. La reforma agraria buscó reducir la brecha entre ricos y pobres, aunque con resultados mixtos a largo plazo. Y cuarto, los cambios en la dinámica política, el surgimiento de organizaciones campesinas y su inclusión en el sistema político mexicano
transformó la estructura de poder en el país. Resultados. Aunque la reforma agraria no resolvió todos los problemas de desigualdad y pobreza en México, sí modificó profundamente la estructura social al redistribuir la tierra y empoderar a los campesinos. Sin embargo, con el tiempo, algunos ejidos enfrentaron problemas de productividad y gestión, lo que llevó a nuevas reformas en las décadas posteriores. Ahora, un ejemplo negativo de ingeniería social política en acción que modificó la estructura social de manera perjudicial es el apartheid en Sudáfrica, un sistema de segregación racial institucionalizado que se implementó desde 1948 hasta principios de la década de 1990. Antes del apartheid, Sudáfrica ya tenía una historia de discriminación racial debido al colonialismo y la dominación de la minoría blanca sobre la mayoría negra. Sin embargo, con la llegada al poder del Partido Nacional en 1948, se institucionalizó un sistema de segregación racial extremo que buscaba mantener el control político, económico y social de la población blanca sobre la mayoría negra y otros grupos raciales. El gobierno del Partido Nacional implementó una serie de leyes y políticas diseñadas para separar racialmente a la población y asegurar la supremacía blanca. Algunas de estas medidas incluyeron: 1. Ley de Registro de Población de 1950. Clasificó a todos los sudafricanos en categorías raciales, blancos, negros, mestizos e indios, y determinó dónde podían vivir, trabajar y estudiar. 2. Ley de Áreas de Grupo de 1950. Designó áreas geográficas específicas para cada grupo racial, lo que llevó al desplazamiento forzado de millones de personas no blancas de sus hogares. 3. Ley de Pases de 1952. Obligó a los no blancos a portar documentos de identificación que restringían su movimiento y acceso a ciertas áreas. 4. Ley de Educación Bantú de 1953. Estableció un sistema educativo segregado y de menor calidad para los niños negros, con el objetivo de limitar sus oportunidades futuras. La sociedad sudafricana se dividió en grupos raciales separados, con privilegios abrumadores para la minoría blanca y condiciones de vida miserables para la mayoría negra. Los no blancos fueron excluidos de trabajos bien remunerados y oportunidades económicas, lo que perpetuó la pobreza y la dependencia. El régimen del apartheid utilizó la fuerza policial y militar para reprimir cualquier resistencia, lo que llevó a la detención, tortura y asesinato de activistas anti-apartheid. Las familias y comunidades fueron separadas por las leyes de segregación, lo que generó un profundo trauma social y cultural. El apartheid tuvo consecuencias devastadoras para la mayoría no blanca de Sudáfrica, incluyendo pobreza crónica, falta de acceso a servicios básicos y una profunda desigualdad social. Aunque el sistema fue desmantelado en la década de 1990 con la liberación de Nelson Mandela y la transición a la democracia, sus efectos persisten en la sociedad sudafricana actual, como la desigualdad económica y las tensiones raciales. Este ejemplo ilustra cómo la ingeniería social política, cuando se utiliza para perpetuar la opresión y la desigualdad, puede tener efectos profundamente negativos en la estructura social y la vida de las personas. La comparación entre la reforma agraria en México y el apartheid en Sudáfrica ofrece una reflexión crítica sobre el poder de la ingeniería social política para transformar sociedades, ya sea para bien o para mal. Ambos casos muestran cómo las decisiones políticas pueden alterar radicalmente la estructura social, pero con intenciones, métodos y resultados diametralmente opuestos. Aquí hay algunas reflexiones clave. Las políticas públicas deben estar guiadas por principios éticos y un compromiso con la justicia social. Cuando se usan para perpetuar la opresión, sus consecuencias pueden ser devastadoras y duraderas. Las políticas que promueven la inclusión y la participación tienden a fortalecer las sociedades, mientras que las que se basan en la exclusión y la discriminación generan fracturas sociales y conflictos a largo plazo. Incluso las políticas bien intencionadas pueden fracasar si no se implementan de manera efectiva y con un enfoque en el bienestar de las personas. Por otro lado, las políticas opresivas, aunque puedan mantenerse durante un tiempo, están condenadas a generar resistencia y colapsar bajo el peso de su propia injusticia. La ingeniería social política es una herramienta poderosa que puede usarse para construir sociedades más justas
o para perpetuar la opresión. La diferencia radica en los valores que la guían. La justicia, la inclusión y la equidad deben ser los principios rectores de cualquier acción política. Frases acerca del poder de don Manuel López Obrador, el mejor presidente de México. El poder no es un fin en sí mismo, es un medio para servir al pueblo. El que busca el poder por el poder es un corrupto. El poder no debe ser ostentoso. Si queremos acabar con la desigualdad, debemos empezar por dar el ejemplo desde el gobierno. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. De esta manera terminamos con la segunda parte de esta serie. No olvide darle like y suscribirse para que usted reciba la notificación del nuevo video de la serie.